Buenos días, tengan todos y todas. Mi nombre es Alfonso Víquez de la gran familia de Fusalmo. Les damos la más cordial bienvenida al Virtual Party Ponencias. Para dar inicio a las conferencias magistrales, presentaré un video acerca de nuestra primera invitada del día, Erika Tuani. Erika Tuani, cofundadora y directora ejecutiva de Learning One-to-One Foundation. Su filosofía es simplificar conceptos complejos y hacerlos útiles para todos, comenzando por la niñez. Para hacerlo, utiliza los conocimientos y las habilidades de sus más de 25 años de experiencia trabajando con empresas de tecnología corporativa que dan forma a productos y servicios para la escalabilidad mundial. Bienvenida, Erika Tuani. Es un honor para nosotros contar con su presencia y ser parte de su ponencia que tiene el nombre Cuando la inteligencia artificial se fusione con la inteligencia biológica. Le recordamos al público que escucharemos la ponencia y pueden escribir sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas de la aplicación Zoom, que serán contestadas al final de la misma. Estamos emocionados por escucharte. Adelante, Erika. Muchas gracias, Alfonso, y gracias a todo el equipo de Fusalmo por promover este tipo de encuentros donde podemos reflexionar y contribuir a los niños de El Salvador. Voy a compartir mi pantalla para que les pueda compartir una presentación. Ahí ya deberían verla. ¿Sí? Bueno, nuestro tema de hoy es cuando la inteligencia artificial se fusione con la inteligencia biológica. Y es algo que tenemos que tocar porque independiente de lo que está pasando en todo el mundo de tecnología, que se va avanzando muchísimo con pasos largos, toda la inversión y desarrollo en inteligencia artificial, a veces tenemos que dar un paso hacia atrás y pensar y qué estamos haciendo por la inteligencia biológica, que es la inteligencia de los seres humanos. Entonces, me gustaría pedirles que pusiéramos atención especial porque vamos a tocar puntos, recordar cosas que ustedes aprendieron en la clase de biología, pero que son de extremada importancia para que entiendan cuál es el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la inteligencia biológica. Bueno, entonces empezamos por esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Aquí está un ejemplo de lo que ustedes ven todos los días en YouTube. Ahorita están viendo esta presentación por YouTube y pueden ver a su lado derecho todos los temas asociados a este tema específico. Esto es inteligencia artificial. Un otro ejemplo es lo que ustedes pueden ver en Netflix. Netflix muestra el mismo show con distintas pantallas para ver qué tipo de pantalla o qué tipo de presentación les atrae más. Esto es inteligencia artificial. Entonces, si por ejemplo, si a ti te gusta más los niños sonriendo, ¿qué quiere decir esto? Que los demás shows que tiene Netflix se van a presentar así para que incremente la posibilidad de que hagas el clic. ¿Sí? Esto es inteligencia artificial. Bueno, y muchas personas piensan que inteligencia artificial en la educación es un robot enfrente a la clase, el salón de clase, enseñando a los niños. Y la verdad es que esto está siendo probado muchísimo, especialmente en Asia. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de resultado específico que compruebe la eficiencia y efectividad de este tipo de soluciones, ¿sí? Pero esto está muy lejos de pasar. ¿Y por qué? Entonces, primero empecemos por entender qué es la inteligencia biológica. Entonces, atención acá porque vamos a volver a recordar las cosas que aprendimos en biología, pero que es fundamental para que entiendan cuál es el impacto de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, ahí está nuestro cerebro. Es compuesto de todas estas partes y como se acordarán, no vamos a entrar en detalles, pero ahí está el lóbulo frontal y especialmente el cerebelo, que quería que pusiéramos atención a estas dos partes del cerebro.
Y el cerebro es formado por células que llamamos las neuronas, ¿sí? Y así se ve una neurona. Bueno, la conexión neuronal se da cuando aprendemos algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aprendes a montar una bicicleta, lo que estás haciendo es haciendo con que distintas neuronas se conecten y memorices lo que es montar bicicleta. Así se ve una conexión neuronal. Es el final de una neurona con la cabeza de la otra neurona a través de estas dos partes, ¿sí? Y lo que une a las dos neuronas son los neurotransmisores, que son como si fuera una cola que pega las dos neuronas y así establece la conexión, establece la memoria, establece lo que estás aprendiendo. Bueno, los neurotransmisores hay muchos, hay más de 60 identificados, pero vamos a concentrar en 3. Dopamina, que es la alerta, ¿no? Memoria, motivación, claridad, etc. Cuando uno no tiene determinada cantidad de dopamina o suficiente cantidad de dopamina, pues se vuelve hiper, compulsión, las cosas se vuelven brumosas. La norepinefrina, que se enfoca en la concentración, la serotonina, que es la satisfacción, ¿sí? Entonces, recuerde eso, dopamina, alerta, norepinefrina, la concentración, serotonina, satisfacción, ¿sí? Y cuando estos 3 pueden trabajar juntos y están con determinada cantidad, que es la cantidad ideal, dentro de nuestro cerebro, un balance de dopamina y serotonina te da buen apetito, de norepinefrina y dopamina, atención, serotonina y norepinefrina, intuición. Y un balance completo es un estado de equilibrio. Entonces, las personas que son lo que llamamos sanas, tienen un balance de los neurotransmisores en el cerebro. Bueno, entonces así se ve una red neuronal. Son varias neuronas conectadas con la cola de una y la cabeza de la otra. Así se conectan y se conectan a través de los neurotransmisores, ¿sí? Bueno, lo que dice Donald Hebb, que es un investigador de largos años, desde del siglo pasado, decía, bueno, ¿cómo se da el aprendizaje? El aprendizaje se da simplemente por las células que disparan juntas, permanecerán conectadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, hace muchos años yo fui a una clase de esquí, hace 10 años, y me decían, bueno, si quieres pararte, haz una pizza. Y si quieres seguir adelante, pues haz papas fritas. Y así uno podía seguir adelante o pararse, asociando a la geometría de la pizza y de las papas fritas. Con eso, asociando esto, es mucho más fácil para mí y para mi cerebro asociar lo que he aprendido, ¿sí? Entonces, si las células disparan juntas, permanecerán conectadas. Entonces, yo siempre me acordaba de que para parar tengo que hacer una pizza. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el sistema de aprendizaje? Y esto es muy interesante porque muchas veces trabajamos con muchos educadores, muchos maestros, y cuando preguntamos, pues, cómo funciona el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, todos saben decir, pero cómo funciona el sistema de aprendizaje es todo un desafío. Y aquí les voy a explicar cómo es. Bueno, tienes el cerebro. Siempre aprendemos un nuevo conocimiento a través del lóbulo frontal derecho y por eso decía, qué importante es saber y conocer cuáles son las partes del cerebro y cómo funciona toda esta conexión. Luego, de la práctica, las redes neuronales son creadas, ¿sí? Entonces hay mucha práctica hasta que se pase a la parte izquierda del cerebro donde se fortalecen las conexiones sinápticas. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy practicando, hasta que esto vuelve un hábito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, volviendo a nuestro montar bicicleta. Bueno, montar bicicleta a un niño chiquito es un nuevo conocimiento, pero con la práctica va y se cae y hace otra vez y se cae y intenta otra vez y ahora sin ruedas, se fortalece las conexiones sinápticas hasta que esto se vuelve un hábito,
¿sí? Ahora uno ni siquiera tiene que pensar. Lo mismo cuando aprendiste a manejar un auto, lo mismo. Bueno, y así se ve en el cerebro una conexión, las conexiones neuronales, ¿sí? Así de bonito se ve. Bueno, ¿y qué es inteligencia artificial? Es muy importante para nosotros entender que ya estamos viviendo en este momento, ¿no? Que es una inteligencia artificial. Y es importante que nosotros desde educación podamos entender qué significa todo esto. Bueno, inteligencia artificial fue un término creado en 1956 por un grupo de cientistas. Distinto a lo que ustedes ven aquí, no es una señora que está sonriendo y que está pensando cosas, no funciona así. La inteligencia artificial se dedica a tareas repetitivas, ¿sí? Es un algoritmo con un número finito de pasos, entonces es como si tuvieras una receta de pastel. Sigues la receta, es lo mismo, esto es inteligencia artificial. Ahora, cuanto más datos, mayor la precisión del algoritmo. Esto es muy interesante y les voy a explicar cómo es. Bueno, aquí está un ejemplo de lo que es inteligencia artificial en la versión humana. Este señor, Nigel Richards, se ganó el campeonato mundial de Scrabble. ¿Ustedes saben qué es Scrabble? Este juego que uno pone las letras y forma palabras, pero lo ganó en francés. Este señor es de Nueva Zelanda, él habla inglés, él no sabe hablar francés, pero se memorizó todas las palabras del diccionario francés y pudo ganar el campeonato, pero no habla y no puede leer un libro, no puede entender qué significan las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Es exactamente lo que es inteligencia artificial. Mueve datos, analiza datos, entiende los datos, pero no tiene la menor idea de lo que significa cuando se pone todo junto, todos estos datos juntos. Simplemente ejecuta una tarea, como Nigel Richards, que simplemente usó los datos, las palabras que aprendió en el diccionario, para ganar el campeonato de Scrabble. ¿Sí? Bueno, entonces existen como 4 niveles importantes de datos que tenemos que entender a nivel de inteligencia artificial. La Big Data, que es una colección, Machine Learning, lo que se llama de Simple Neural Networks y Deep Learning Neural Networks. Les voy a explicar cada uno cómo es. Bueno, Big Data es como si tuviera el Big Brother evaluando y viendo qué estamos haciendo, qué websites estás navegando, qué cosas compras en la web, para dónde vas con Google Maps, etc. Luego Machine Learning empieza a unir toda esta información, ¿sí? Y aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, si yo busco en Google qué es inteligencia artificial, me va a traer una cantidad de cosas relacionadas artificial, tecnología, investigación, cursos, etcétera, pero también me va a traer qué películas están relacionadas a inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, luego Simple Neural Network, ¿qué es? Ya empieza a complicar un poquito más, un montón de información, más datos, ¿y qué se hace con esta cantidad de datos? Bueno, además de cuando yo busco inteligencia artificial, también se asocia a lo que otras personas han preguntado, ¿sí? Entonces ya empieza a buscar más información por todos los lados. A ver, ¿qué más puedo asociar con inteligencia artificial, además de los cursos, de la definición, de lo que dice el diccionario, de las películas? También empieza a asociar mi información a de otras personas. Y luego, Deep Learning Neural Network empieza a complejizar cada vez más, pero que tiene un montón de cantidad de información, ¿sí? Y para que tengan una idea, es así que en la memoria de una computadora se porta el Deep Learning Neural Network de inteligencia artificial. Y para nosotros mortales, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, la experiencia que tienes en Facebook. Cuando Facebook te dice, un amigo tuyo puso una foto y parece que estás en esta foto, quieres taguearte. Bueno, esto es Deep Learning Neural Network, ¿sí? Y ahí
está la cantidad de píxeles de una foto, de una película, etcétera, que identifica que eres tú. Mira qué increíble, increíble que es la computación. Y es más, aquí el otro día me llegó esta foto que sacamos hace 15 años, ¿sí? Y me preguntó, ¿quieres identificar a tu amigo aquí en esta foto? Y lo más increíble es que este amigo mío hoy día ya es un poco más gordito y aún así lo sabe identificar. ¿Por qué? Por los píxeles. Son píxeles únicos de cada persona, asociados a cada persona. Esto es el nivel más alto de inteligencia artificial que tenemos hoy día. Y por supuesto hay muchos otros ejemplos que ustedes aprenderán con el tiempo. Bueno, ¿y cómo hacemos para usar la inteligencia artificial para mejorar la inteligencia biológica, ¿no? Todo lo que les he mostrado a ustedes para mejorar lo que es el cerebro. Bueno, empezamos entendiendo cómo la inteligencia artificial estimula los neurotransmisores. ¿Ustedes se acuerdan de los neurotransmisores, los que conectan las neuronas de nuestro cerebro? Bueno, funciona así. Bueno, empieza por la personalización. Entonces, es mi muro de Facebook, es mi canal de YouTube, es mi página de Instagram, es mi Twitter, es todo mío, ¿sí? Es personalización, cantidad de dopamina. ¿Ustedes se acuerdan que la dopamina alerta? Entonces, ahí tiene mi atención. Luego, atención a dopamina, epinefrina. Luego, de la atención, la gratificación. Me pusieron like en esta foto, me hicieron un comentario, etcétera. Es gratificación, me siento bien. Luego, la socialización. Entonces, comparto con otras personas lo que he hecho, lo que están haciendo, cómo me dieron muchos likes, no sé qué. Entonces, empiezas con este círculo vicioso. Y con esto, ¿qué va a pasar? Vas a estar más tiempo ahí. Entonces, por esto es que estás tanto tiempo en Facebook, por esto es que estás tanto tiempo en Instagram o en Twitter, porque se vuelve algo que el cerebro te pide, ¿sí? Es como una adicción y esto te torna, te vuelves hackeable. ¿Qué es hackeable? Pues tiene tu atención, estás todo el tiempo ahí. Y luego se empieza a generar patrones, ¿no? Anuncios personalizados, fake news, etcétera, ¿no? ¿Y qué es el contrario de esto? El contrario de esto es cuando usamos la tecnología para activando los mismos neurotransmisores, pero de una manera distinta, ¿sí? Entonces estoy personalizando ¿qué? La experiencia de aprendizaje del estudiante. Luego tengo su atención, porque, por ejemplo, si hay un niño que le encanta el fútbol, y estoy asociando todo lo que aprende con el fútbol, pues voy a tener la atención de este niño. Luego la gratificación, porque, bueno, si yo logro algo, sí, logré estudiar matemáticas, geometría, usando la cancha de fútbol, gratificación, yo soy buena en matemáticas, ¿sí? Luego la socialización, empiezas a compartir con muchos, luego se vuelve un ser no hackeable, que es lo que queremos, ¿no? Y luego la generación de patrones que son pensamiento crítico y aprender a aprender a mejorar, aumentar, a participar, etc. Entonces se vuelve un hábito que es un hábito saludable, es un hábito que es controlable, es un hábito que el niño puede controlar aquí en su lóbulo frontal, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia. Bueno, ¿y cómo desarrollamos el control cognitivo? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Estamos expuestos, es muy fácil volverse adicto a Facebook, a Twitter, a otras herramientas, pero ¿cómo desarrollamos realmente el control cognitivo? Primer de todo es asegurar que estemos desarrollando la autonomía. ¿Por qué? Porque la autonomía te da control de decisión y todas las veces que tengo yo control de decisión, pues tengo más capacidad de controlar mis instintos. Y esto es natural, o sea, dime un niño de 2 años que quiere seguir que la mamá le esté alimentando, que quiere seguir siendo cargado por la mamá. O sea, no, empiezan a caminar, empiezan a comer solos, empiezan
a ir a sitios solos, o sea, quieren su libertad, quieren su autonomía. Esto es natural. Y llegamos al colegio y le paramos de una vez, porque ahora tienes que obedecer a la maestra y hay que hacer lo que la maestra le diga, etc. No, tenemos que seguir esta misma trayectoria para asegurar que los niños sigan siendo autónomos, porque ya son de naturaleza, ya son autónomos innatos. El segundo es el dominio, es la capacidad de poder alcanzar cosas. O sea, nunca has visto a alguien decir, es que este camina mejor que yo. No, todos caminamos, nuestras piernas nos llevan a lugares que queremos ir. Entonces, esto es muy importante, es el dominio, la posibilidad de que uno pueda practicar, montar bicicleta o manejar un auto o aprender matemáticas o geografía o ciencias o tecnología, lo que sea. Es muy importante dar esta libertad para que las personas y los estudiantes sigan aprendiendo. Y finalmente el propósito. Entonces, el propósito no es el propósito de la maestra. O sea, la maestra que dice, te voy a formar para que te salga bien en el colegio, para que puedas ir a la universidad. No es esto. O sea, ¿cuál es el propósito de uno? Solo uno lo sabe. Entonces, tenemos que estar todos los días descubriendo este propósito de qué quiero, como estudiante, qué quiero para mi vida. Y apoyando en esto, en el desarrollo de la autonomía, en el aprender cosas que uno quiere aprender y teniendo un propósito personal, hay un compromiso personal de aprendizaje. Y es esto exactamente lo que Learning One-to-One Foundation hace. Hoy día trabaja con miles de maestros para asegurar que estén preparados para ayudar a sus estudiantes a este tipo de desarrollo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para usar la inteligencia artificial para mejorar la inteligencia biológica? Empezamos así. Primero, la personalización. Ve, aquí están los dos ya para que ustedes tengan idea, ¿sí? Luego, aprendizaje por asociación. ¿Se acuerdan? La pizza, las papas fritas. Hay una historia muy interesante de un niño que visitando una escuela me decía, no, es que el sistema digestivo es como si fuera un auto, ¿no? La comida es la gasolina, el estómago es el motor, y siguió explicándome las cosas y dice, sí, tiene razón, y este niño es apasionado por autos. ¿Cómo puede decir que él no aprendió? ¿Y cómo voy a exigir que me explique de otra manera si es lo que a él le gusta y aprendió por la asociación? Entonces, es muy importante ayudar a los niños a hacer este tipo de conexiones, porque ellos solitos por toda la vida van a aprender cuando aprendan este proceso de asociación. Luego, la práctica, ¿sí? Con muchísimas prácticas, las neuronas se van atachando cada vez más y eso se vuelve un hábito finalmente. Entonces, muy importante la retroalimentación continua para asegurar que esto se vuelva un hábito, pero un hábito saludable. Bueno, ¿qué es entonces? ¿Cómo se usa un app de la educación del siglo XXI? Y aquí quisiera que ustedes pusieran mucha atención, ¿ok? Y si después tienen que verlo otra vez, es muy importante. Un app que desarrolla habilidades del siglo XXI y el control cognitivo, personaliza el proceso de aprendizaje, fomenta la creación, considera las preferencias del estudiante, provee retro continua y desarrolla la autonomía del estudiante. Muy distinto de personalizar el contenido o permitir la repetición de contenido, ¿no? Haz un examen. Esto es contenido, esto es evaluando contenido, esto no es evaluando lo que un niño como este que les comenté de que asoció un auto al sistema digestivo puede crear, ¿sí? Esto no lo podemos aceptar. Luego, tratar estudiantes de la misma manera o calificaciones de exámenes. Todo esto genera una dependencia, genera la falta de control cognitivo, genera la exposición nuestra a seres hackeables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al seleccionar apps para usarlos con niños de colegios para asegurar que estemos desarrollando las cosas que tenemos que desarrollar para formar ciudadanos
competentes, ciudadanos del futuro, ciudadanos que van a ser productivos para el país. Bueno, ahora hay una cosa interesante, porque esto va a pasar cuando la inteligencia artificial se fusione con la inteligencia biológica. Y les voy a mostrar cómo va a ser. Bueno, ya tenemos en el mercado lo que llaman de Brain-Computer Interfaces, y que son sensores que se ponen en el cerebro, ¿sí? Y que pueden generar, nos traen varios beneficios, por ejemplo, medicinal, o el desbalance químico, la cognición, pues ayuda a todo esto. ¿Por qué? Porque incentiva que los neurotransmisores se conecten con las neuronas se conectan con los neurotransmisores necesarios, ¿sí? Entonces, se ha curado depresión, adicción, se ha mejorado la inteligencia emocional, se ha mejorado la alerta, se ha mejorado la capacidad de hacer deportes, se ha curado Alzheimer. Entonces, es increíble lo que está pasando hoy día en el mundo de la tecnología y todo lo que se puede hacer con este tipo de inteligencia. Pero esto, especialmente para las mujeres, imagínate nosotras saliendo con todos estos cables de nuestras cabezas. Entonces, va a ser terrible. Entonces, hay innovadores como Elon Musk, el que inventó el Tesla, ¿sí? Que también está invirtiendo en Neuralink. Es una compañía que ha formado donde pone un device aquí atrás de la oreja y se conecta a tu cerebro y controlas todo a través del celular. Entonces, imagínate, nosotros que no queremos ir al gym, ay, me encantaría ir al gym. Entonces, un botoncito que dice ir al gym y luego estás así como que motivado a ir al gimnasio. ¿Sí? Esto es realidad, esto ya está. Sí, está en momentos de pruebas. Y otras cosas, por ejemplo, Alzheimer, ¿no? O sea, ¿cuántas personas sufren de Alzheimer hoy y que pudieran tener un device de estos conectados y con el celular poder controlar todo esto? Bueno, y la Universidad de California, Berkeley, ha creado algo que se llama NeuroDust. Este NeuroDust es una cosita así chiquita, si se ves en el dedo de la persona, así un puntico nomás, y que es instalado en cualquier parte de tu cuerpo, cualquiera, y ahí puedes controlar todo lo que pasa en tu cuerpo. Por ejemplo, ya no tendríamos más personas muriéndose de ataque al corazón, porque se identificaría mucho antes de lo que pasara. Y esto todo transmitido a tu celular, a tu médico, o sea, va a ser tan más fácil y ver más largo, porque más tiempo por este tipo de tecnología. Bueno, entonces, con todo esto, es muy lindo y todo, pero tenemos desafíos, ¿no? Por ejemplo, seremos autónomos, podremos tomar decisiones, porque si tenemos cosas conectadas en nuestra cabeza, o sea, imagínate un virus entrando en el celular, ¿no? Controlando las cosas que piensas o lo que crees, etcétera, porque estas cosas en tu cabeza están conectando las neuronas, están creando creencias en tu cerebro. Tendremos privacidad, porque ahora, como está todo en línea, como está todo en tu celular, pues esto va a ser compartido con quién, ¿sí? Luego, nuestro cerebro será capaz de manejar alto rendimiento, porque si, por ejemplo, yo quiero leer 10 libros hoy, pues este tipo de device te va a dar esta oportunidad de leer 10 libros hoy, pero tu cerebro será capaz de manejar toda esta cantidad de información. Luego, terceros podrán leer nuestras mentes, porque ahora con todos estos devices y con un virus en el celular, pues quién sabe, ¿no? Tendremos capacidades cognitivas, seremos hackeables, o sea, podemos tener nuevas creencias. Y lo peor para las mujeres es cuando uno dice, yo le digo a mi esposo me pregunta, ¿qué pasó? Y yo le digo, nada. Y él viene y me accede a su celular y puede leer lo que estoy pensando yo. No, esto es terrible. Tendremos nosotras mujeres que reinventarnos.
Bueno, y finalmente, ¿qué es ser humano? Porque cuando se unen las dos cosas, la inteligencia artificial con la inteligencia biológica, ¿qué va a ser un ser humano? Bueno, y hoy, ¿quién está tomando este tipo de decisiones? ¿Quién va a tomar ese tipo de decisiones? Son los niños que están en los salones de clase hoy día, en los salones de clases tuyos, de los maestros de El Salvador, los maestros de nuestros países de Latinoamérica. Entonces, tenemos que cuidar de esto. Tenemos que cuidar que ellos estén desarrollando las habilidades y las potencialidades básicas y necesarias para asegurar que esto pase, para asegurar que tengan control cognitivo. Y solo viene a través de la autonomía, del dominio y del propósito de vida, que al final del día es ser humano. Bueno, estamos en un punto de inflexión muy importante, ¿sí? Donde les comparto esto. El genoma humano es este, ¿no? Y del mono es este. Entonces, la diferencia aquí entre los dos es solamente el 2%. Y podemos ver exactamente qué somos capaces de hacer con 2% más que los monos, ¿no? ¿Qué inteligencia tenemos? Y ojalá que la inteligencia artificial nos traiga esto, que la inteligencia artificial pueda hacer estos 2% para nosotros y que nos pueda ayudar a hacer preguntas que aún no sabemos hacer o entender cosas que aún no entendemos y así poder usar nuestra creatividad para crear cosas nuevas, para establecer un mundo mejor, ¿sí? Bueno, hay 4 escenarios que impactarán la inteligencia artificial en el 2035. Aquí les comparto para terminar. El primer escenario es ¿qué hay para mí? Entonces va a ser cantidades de personas que están simplemente en un mundo de juego de poder. Y esto está pasando ahora. Ustedes ven lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Puro juego de poder. Luego, ¿qué hay para nosotros? Es un mundo de hiperinnovación, pero que piensen todos, o sea, en la comunidad, en todos. Luego, ¿qué hay para todos? No solo para nosotros salvadoreños o nosotros brasileños o nosotros chinos, no, ¿qué hay para todos? Y esto incorpora un mundo de inclusión. Y finalmente, ¿quién da vida a todos? Que es un mundo de motivación moral y espiritual que nos hace cada vez más humanos usando la tecnología. Bueno, espero que hayan entendido en este breve momento de explicando cómo se va, qué significa, ¿no?, la inteligencia artificial y el impacto en la inteligencia biológica. Y quería dejar aquí para ustedes un regalo, ¿sí? Quisiera entregar a los maestros de El Salvador, a los maestros de Fusalmo también, un diagnóstico Compass. Nosotros desarrollamos esto con Learning One-to-One para que los maestros pudieran entender qué necesitan desde su experiencia personal hasta ahora desarrollar para asegurar que puedan seguir adelante y puedan apoyar a sus estudiantes en este desarrollo de control cognitivo. Entonces, por favor, compartan, úsenlo y aseguren que los maestros, todos los maestros, tengan acceso a este diagnóstico. ¿Ok? Y lo otro que quería compartir con ustedes es esto. En febrero de este próximo año voy a estar lanzando un libro que se llama Becoming Einstein's Teacher, que ahorita está solo en inglés. Y aquí cuento todo esto, lo que les conté y muchísimo más de cómo es el paso a paso del desarrollo de este control cognitivo, ¿sí? De la autonomía, del dominio, del propósito de vida, con los estudiantes mientras están estudiando en la escuela. Entonces, hoy día trabajamos con 99% de las escuelas que trabajamos son todas en colegios públicos. Entonces, no hay excusas. Podemos trabajar con maestros de colegios públicos, privados, no importa. Están aprendiendo lo que es requerido por el gobierno, pero al mismo tiempo asegurando que todas estas habilidades estén siendo desarrolladas. Y aquí cuento en este libro. Pero quisiera también hacerles una oferta, que es, si para
los que quieran tener una copia de este libro, lo estamos, puedes preordenar en el website por $25 y regalas a cualquier maestro, al maestro que escojas, todos esta capacitación con bonos gratis en el valor de más de $1,000. Entonces, la idea es que puedan adquirir un libro por $25 y regalar a un maestro todo esto lo que ven ahí y asegurar que después de hacer el diagnóstico COMPAS tengan acceso a una capacitación en línea, y está en español y en inglés, para que puedan apoyar a sus estudiantes en este desarrollo. Bueno, aquí está el website para que tengan, y muchísimas gracias. Vamos a abrir en este momento para las preguntas. Estamos impactados por la calidad de la ponencia y los retos educativos que nos presenta su ponencia Inteligencia Biológica y Artificial, Erika. Pasaremos, precisamente como usted lo ha indicado, ahora al espacio de preguntas y respuestas de los asistentes que nos acompañan. Podemos ir leyendo las preguntas de su parte que están en el espacio de preguntas y respuestas, y nos vas ayudando a ir respondiéndolas, si no nosotros te podemos ayudar a leerlas, ¿verdad? Muy bien, tenemos preguntas. Me pregunto si será posible que nos compartan la presentación. Por supuesto, esta presentación será compartida en YouTube Live, y Fusalmo va a estar informando a todos. Y pueden revisarla y verla otra vez en YouTube. ¿Cómo podríamos ayudar a un niño a desarrollar habilidades cognitivas? Esto es todo el punto de esta presentación y del libro que les compartí. Les invito que visiten al website Learning One to One, es learning, el número 1, TO1.net, para que puedan explorar más. Y aquí, si pueden, por favor, el equipo de Fusalmo, poner mi contacto, con mucho gusto podemos conectarnos y hablar más al respecto. Bueno, usar la inteligencia artificial para mejorar la inteligencia biológica, podría decir que es humanizar TICs, algo así como una revolución 5.0. Por supuesto, desde cuando nosotros empecemos a entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y qué impacto puede traer la inteligencia biológica, vamos hacia el camino de el desarrollo moral y espiritual que nos va a hacer más humanos. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Humanizar las TICs. Bueno, ¿cómo favorecer el balance de los neurotransmisores en las personas? Creo que quieres decir es cómo asegurar que exista un balance, ¿no?, de los neurotransmisores en las personas a través del control cognitivo. Y para desarrollar el control cognitivo tienes que seguir aprendiendo. Es la única manera. ¿Por qué? Porque te hace conocer cosas distintas, te hace ser más crítico, ¿no? Y te hace observar más. Y con esto, finalmente, vas a tener el control cognitivo. Vas a saber que las cosas que, observándote a ti mismo, saber que hay cosas que estás haciendo automático y hay cosas que, y puedes observar y tomar decisiones. Por ejemplo, si yo estoy todo el tiempo en una reunión revisando mi celular, si está tocando, si tengo notificaciones, etcétera, cuando me observo haciendo este tipo de cosas, puedo tomar la decisión de hacerlo o no. ¿Sí? Por ejemplo, apagar el teléfono a las 8 de la noche. Sí, podrías, empiezas a tomar este tipo de decisión. Esto es control cognitivo. ¿Por qué piensa que se vinculará la inteligencia artificial con la inteligencia biológica? ¿No será que con el tiempo se cambiará el proceso de aprendizaje por un proceso de recuerdo, incluyendo el inconsciente? Yo no pienso que se vinculará ambas inteligencias. Ya está, yo lo veo. Con los ejemplos que les compartimos, ¿no? Ya está. Esto es algo que no vamos a poder cambiar. Esto no tenemos control. Pero lo que sí tenemos control es cómo preparamos a los niños en el colegio hoy día.
¿sí? O sea, hay muchas personas dedicadas a trabajar con adultos que tienen determinados vicios. Hay otras personas que trabajan, por ejemplo, como mejorar la parte emocional de uno. Pero nosotros, en el mundo de la educación, tenemos que asegurar que estos niños salgan del colegio saludables. Y la única manera de prepararles para asegurar que lleguen allá y se deparen con esta realidad de toda la inteligencia artificial y que puedan manejarla muy bien, es asegurando que tengan estas habilidades que les comenté. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en la actualidad? La verdad son personas que tomen malas decisiones, ¿sí? Son básicamente. La inteligencia artificial nos va a apoyar mucho, nos va a ayudar mucho, nos va a hacer con que podamos hacer preguntas que no hemos hecho, o sea, ¿a quién no le gusta usar Google Maps para ir a un determinado sitio o a visitar otro país? ¿Quién no usa indicaciones de restaurantes que están alrededor tuyo? Ya usamos. ¿A quién no le gusta ir a YouTube y ver otros temas relacionados al tema que estás buscando? Imagínate si no hubiera Google que indicara qué otros tipos de cosas puedo usar o buscar o acceder con las palabras que estoy buscando. Todo esto es parte de nuestra vida ya, o sea, ya existe. Entonces, nos viene a beneficiar. Ahora, ¿qué tipo de decisiones tomamos con ella? Ahí sí ya es otra historia, ¿sí? Porque también hay Facebook, hay Twitter, hay todo este tipo de apps que también nos esclavizan la mente. Bueno, ¿podríamos decir que la inteligencia artificial depende de la inteligencia biológica? Sí podríamos decirlo porque quien hace los algoritmos y desarrolla los algoritmos son los seres humanos. Sí podríamos decir esto. Y también podríamos decirlo porque quien alimenta los datos son los seres humanos. ¿Ves el peligro, la diferencia? Bueno, por un lado, creamos el algoritmo. Por otro lado, alimentamos la inteligencia artificial cuando hacemos una búsqueda en Google, cuando accedemos a Facebook, cuando damos un like en Twitter. O sea, todo esto está alimentando, está dando información y datos a la inteligencia artificial. Entonces, de verdad, depende mucho de nosotros. Finalmente, ¿qué pasará con los niños que tienen problemas de aprendizaje como el déficit atencional, con hiperactividad, que sufren problemas de convección de sinapsis? No soy médica para decirle qué pasaría o qué va a pasar con estos niños. Lo que sí puedo decirles es que existen devices que ya están resolviendo muchísimas de estas cosas, muchísimos, ¿sí? Y pues tendremos que ver. Ahora, lo que sí puedo decirles, con más de 15 años trabajando en educación, con niños con tecnologías, sin tecnologías, de colegios privados, de colegios rurales, de colegios públicos, es que este tipo de diagnóstico, ¿no? Que dicen que los niños tienen hiperactividad y no sé qué, esto se desaparece cuando el niño mismo entiende su potencial, cuando el niño mismo puede descubrir su propósito. Y les invito a nuestro canal de YouTube, Learning One to One, porque ahí van a ver muchas historias, muchísimas historias de niños con este tipo de diagnóstico. Lo que vemos y consideramos es que los niños no tienen diagnósticos. Los niños son distintos, los niños todos son especiales, todos tienen potencial y todos tienen capacidad de hacer la diferencia en este mundo. Y son ellos quienes van a estar tomando este tipo de decisiones en el futuro. Bueno, muchas gracias. Creo que contestamos todas las preguntas. Alfonso. Así es, Erika. Ha contestado usted todas las preguntas y yo creo que sin lugar a dudas hay más preguntas. Creo que agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación en este evento. Erika, el reto educativo para lograr el control cognitivo nos lo llevamos con mucha ilusión de parte de todos los que trabajamos en educación y especialmente aquellas fundaciones como la nuestra, que empieza a abrir puertas en todo el tema de la educación tecnológica, sincrónica, de muchas formas que estamos tratando de llegar. Invitamos
ahora al público a que nos acompañe a registrarse en la siguiente ponencia. La ponencia tiene el nombre Los nuevos retos del trabajo para la juventud, empleo y emprendimientos desde casa. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Chao.